Bien chicos, continuando con el desarrollo del tejido conjuntivo, ahora vamos a tocar la segunda parte de matriz extracelular. La primera parte fue la sustancia fundamental, ahora nos toca ver el segundo componente de la matriz, que son los componentes formes o también denominados fibras. El tejido conjuntivo tiene tres tipos de fibras. Vamos a tener a las fibras de colágeno, que se caracterizan por ser las más abundantes de los tres tipos de fibras que tenemos. Además, está formada justamente por la proteína colágeno, que es importante que sepamos que es la proteína más abundante del cuerpo. Además, se caracteriza por ser una fibra flexible y resistente a la tensión y está formado por tres aminoácidos abundantes, los cuales son la glicina, que lo vamos a representar como una bolita de verde, la hidroxiprolina, que proviene de la prolina, y la hidroxilisina, que proviene de la lisina. Es importante que tengamos en cuenta que son estos tres: glicina, hidroxiprolina, hidroxilisina. Estos dos aminoácidos tienen que tener los grupos hidroxilos, porque si no, no cuentan. Para poder formar las fibras de colágeno se requiere de la vitamina C. ¿Y por qué es importante tener la vitamina C? Porque la vitamina C es el cofactor de una enzima que es la hidroxilasa, y lo que va a hacer la hidroxilasa es hacer de que la prolina se convierta en hidroxiprolina y que la lisina se convierta en hidroxilisina. O sea, va a ser la responsable de donar los grupos hidroxilos, ¿no? Bien chicos, también vamos a ver que la formación de las fibras de colágeno depende o lo realiza el fibroblasto. Y dentro del fibroblasto tiene cuatro partes. Primero los ribosomas. Los ribosomas del fibroblasto van a producir el preprocolágeno. Luego ese preprocolágeno entrará en las cisternas del retículo endoplasmático rugoso, donde se convertirá en procolágeno. Y luego ese procolágeno ingresará al Golgi, al aparato de Golgi, donde se va a agrupar y se le va a modificar agregándose carbohidratos. Por esa razón es que el colágeno se le considera una glucoproteína, porque tiene carbohidrato en su estructura. Ahora, luego el Golgi va a expulsar vesículas que van a tener que salir del fibroblasto, y cuando esas vesículas salgan del fibroblasto, esas vesículas presentarán una enzima que se llama procolágeno peptidasa, y esa procolágeno peptidasa romperá esa estructura que le falta degradarse para que ya recién obtengamos al colágeno. Para que lo entendamos, tenemos este gráfico. El preprocolágeno es como sale del ribosoma, entra a las cisternas del retículo endoplasmático rugoso y sale como procolágeno, se va al aparato de Golgi, se forman vesículas donde se agrupan y se glucosilan y luego salen de la célula, y dentro de la vesícula la enzima procolágeno peptidasa comienza a hacer cortes y cambia el procolágeno para recién obtener la fibra de colágeno como tal, o la proteína colágeno como tal. Bien, la estructura básicamente es esto, ¿no? Comenzamos desde la fibra de colágeno, que es el componente más grande, y si agarramos un zoom y vemos un poquito ahí, ¡fum!, más grande, vamos a ver que esa fibra de colágeno está formada por hilos. Si nosotros aumentamos un hilito, ese hilito sería la fibrilla. Entonces la fibra de colágeno presenta fibrillas. Si nosotros agarramos la fibrilla y le hacemos un aumento, vamos a darnos cuenta que la fibrilla está formada por una triple hélice de colágeno, que se denominan de la siguiente manera: alfa 1, alfa 2 y alfa 3, porque son alfa hélices. Si nosotros agarramos solo una hélice de colágeno, la alfa 1 supongamos, y la aumentamos, vamos a ver ahí claramente la alfa hélice de colágeno. A cada una de esas tiras o a cada una de esas alfa hélices se les denomina cadenasas, así que la triple hélice de colágeno está formada por tres cadenasas. En las hélices, en las alfa hélices, el momento en donde giran, ese giro, si yo le hago un aumento, me voy a dar cuenta que en el giro hay tres aminoácidos, justamente los tres aminoácidos más abundantes. De azul, la hidroxiprolina con su H, de celeste, la hidroxilisina, y de verde, la glicina, que está en el centro del asa. Ahí está, en el centro del asa. Bien, la función de las fibras de colágeno es brindar resistencia a la tensión y también ser un soporte estructural
se van a teñir con colorantes ácidos como la eosina, que nos va a permitir apreciarlas de color rosado. Pero chicos, también se pueden teñir con dos pigmentos más que se llaman tricrómica de Mason y la tricrómica de Mallory. La tricrómica de Mallory hace que la veamos azul y las tricrómicas de Mason hace que la veamos verde, por si acaso. Tenemos 29 tipos de colágeno según la revisión del libro Ross de histología, en donde podemos darnos cuenta que quizás por el momento los más importantes son aprender los 4 primeros, pero igual coloco un quinto por si acaso. El colágeno tipo 1 se encuentra en el hueso, en la piel. El colágeno tipo 2 en el cartílago, también puede encontrarse en el hueso. El colágeno tipo 1 también se puede encontrar en un tipo de cartílago que se llama cartílago fibroso. El colágeno tipo 3 se encuentra en las fibras reticulares. El colágeno tipo 4 en la lámina basal, que es componente de la membrana basal sobre la cual descansan los epitelios. El colágeno tipo 5 que se va a encontrar en la mayoría de tejidos conjuntivos a nivel del estroma de los órganos. Bien, si hay una alteración del colágeno, como el colágeno es una proteína que viene de la expresión de un gen, las alteraciones generalmente tienen origen genético y se van a llamar colagenopatías. Las principales, si falla el colágeno tipo 1 que está en el hueso, me va a dar la enfermedad llamada osteogénesis imperfecta, en donde los bebés nacen con los huesos prácticamente hechos cenizas, ¿no? El colágeno tipo 2 se llama enfermedad de Nied, que es cuando el colágeno tipo 2 está mutado, y en la enfermedad de Nied lo que caracteriza es que las áreas de nuestro cuerpo en donde debe haber cartílago no existen. El colágeno tipo 3, que está en las fibras reticulares, si está ausente o hay una mutación, me va a generar la enfermedad de Ehlers-Danlos tipo 3 o tipo 4, y si falla el colágeno tipo 5, la enfermedad de Ehlers-Danlos tipo 1 y tipo 2. La enfermedad de Ehlers-Danlos es una enfermedad de hiperlaxitud, donde una persona se vuelve muy flexible, pero eso no es bueno porque así como se vuelve muy flexible, se vuelve más propenso a fracturas o desgarros. El colágeno tipo 4, si no está presente, me va a dar la enfermedad de Alport. ¿Dónde se ubica el colágeno? En todo el tejido conjuntivo, en todo nuestro cuerpo prácticamente, pero va a abundar en el tejido conjuntivo denso. Tenemos una imagen aquí donde podemos ver fibras de colágeno, unos hilitos que serían las fibrillas de colágeno y unas células cercanas que son las que las van a producir, que son los fibroblastos. Cabe resaltar que estas fibras de colágeno son una encima de la otra, que pueden estar entrecruzadas o paralelas, pero están independientes unas de otras, para diferenciarla de la otra, que vamos a hablar ahorita. El segundo tipo de fibras son las fibras reticulares. Están formadas por una proteína específica que se llama colágeno tipo 3, que le podemos llamar reticulina, y se caracteriza porque forman compartimentos, o sea, forman espacios. ¿Cómo se van a teñir? Se van a teñir con colorantes que tengan plata, ya sea un colorante de Gomori o tinción argéntica que tenga plata, y la vamos a ver de color marrón o dorado, como podemos apreciar ese esquema. También son glucoproteínas porque están hechas de colágeno. Ya te expliqué por acá que el colágeno necesita glucosilarse. Pero, a diferencia del resto de colágenos, las fibras reticulares tienen muchas más colágeno. A diferencia de las otras fibras de colágeno, las fibras reticulares tienen muchos más carbohidratos, tienen muchos más glúcidos, se han glucosilado más. Entonces, como tienen más glúcidos que estas, si las teñimos con PAS, que es la tinción del ácido periódico de Schiff, si lo teñimos con ese ácido va a ser positivo, se van a teñir positivo. ¿Por qué? Como tienen grandes carbohidratos, esa tinción PAS las va a detectar. Hay que recordar que la tinción PAS sirve para detectar tejidos que tienen mucho carbohidrato. La ubicación, ¿dónde se van a ubicar las fibras reticulares? Como forman compartimentos, por lo tanto tienen una función de sostén o de aislamiento, va a estar alrededor de adipocitos, alrededor de vasos sanguíneos pequeños y alrededor de nervios. Y también en algunos órganos linfoides como el vaso, como la médula ósea, como el ganglio linfático, pero no va a estar en el timo. Ahí eso es una excepción. ¿Cuál es la función? Sostén y compartimentalización. Ahorita vamos a explicarte eso. Mira ese dibujo. Si tú observas, pareciera estas, sino que estas están más gruesas y esas están más delgadas. Entonces no son iguales, porque acá yo te decía que una está encima de otra, pero acá todas están unidas, forman una red o una malla.
Entonces tú imagínate como si fuera la red del arco de fútbol, y esa red del arco de fútbol son hilos que están todos conectados entre sí y tiene huequitos. Esos huequitos son los compartimentos, por eso se llama red o malla, son compartimentos esos huequitos. Pero esa misma red impide que la pelota se vaya más allá de donde no debería, entonces también tiene función de sostén. ¿Quién lo forma? Los fibroblastos y los reticulocitos. Recuerda que el reticulocito es un tipo de fibroblasto que se ha especializado en formar fibras reticulares. La célula de Schwann, que es una glía del sistema del tejido nervioso, la célula de Schwann va a formar fibras reticulares, pero alrededor de los nervios. Y el miocito liso va a formar fibras reticulares, pero alrededor de los vasos sanguíneos. Finalmente, pasamos a ver ahora a las fibras elásticas. Las fibras elásticas sí están formadas por otra proteína, facilito, se llama elastina. Se caracteriza porque son fibras flexibles y elásticas, o sea, se pueden estirar y pueden volver a su estado sin problema. Son las fibras más delgadas de las tres y además están formados por aminoácidos abundantes que, a diferencia de las fibras de colágeno, acá simplemente son glicina y prolina los aminoácidos más abundantes. Acá era hidroxiprolina, acá es simplemente prolina, por eso yo no le he puesto el OH. Además puede tener dos aminoácidos modificados como la desmosina y la isodesmosina, que está el símbolo para que luego lo ubiquemos. La formación. ¿Quién se encarga de formar fibras elásticas? El fibroblasto. El condrocito lo formará en el cartílago elástico y el miocito liso en el tejido elástico de las arterias elásticas como la aorta. La maduración. La maduración viene de la siguiente manera. Primero vamos a tener el estadio de proelastina, en donde tenemos una parte de la proteína que está globular, que tiene que desaparecer. Una vez que se modifique en el retículo plasmático rugoso y en el Golgi, recién saldrá sin eso y recién se llamarán elastinas. Para poder observarlas, necesitamos teñirlas con orceína o con resorcina fucsina, que lo puede pintar de naranjo de fucsia. ¿Cómo es la estructura? Tenemos un conjunto de fibras elásticas. Agarro un pedacito y lo aumento y voy a ver un conjunto de proteínas elastinas que están comunicadas entre sí por estas uniones que en conjunto le vamos a llamar fibrilina 1. En esa fibrilina 1 podemos encontrar a la desmosina y a otras proteínas más. Un dato interesante es cuando la fibrilina 1 no existe o está dañada o mutada, se relaciona con la enfermedad del síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es una enfermedad que afecta al aparato osteomuscular, pero también afecta al corazón, de hecho, y a los vasos sanguíneos. De hecho, es una de las causas de disección de la aorta. Es decir, que la aorta, de tener una cubierta, esa capita, esa cubierta, se bifurque en dos, se abra. Y de tal manera que ya no la sangre solamente pasa por esta luz, sino que como se ha abierto la túnica, también pasa por el espacio, por afuera del vaso. Y eso puede generar que en cualquier momento se rompa y básicamente es como si la aorta se rompiera y sangrara, y obviamente eso va a matar a la persona, pero rapidísimo, pues, ¿no? Bien, pero acá también podemos observar que las elastinas vemos los aminoácidos ubicados, la glicina de verde y la prolina de azul. Bien, chicos, finalmente no olvidemos la ubicación. La ubicación, chicos, va a estar a nivel del ligamento amarillo de la columna vertebral, al nivel del ligamento nucal, a nivel de los cartílagos elásticos por ejemplo, de la laringe, como el epiglotis, la mitad de la porción de la aritenoides, corniculados cuneiformes, y también en la arteria elástica, o también llamada arteria grande, como la aorta. Y podemos ver ahí un esquema donde vemos que las fibras elásticas son como gusanitos, ¿no? Independientes unos de otros, no formando redes, y son delgados, no gruesos como las de colágeno, ¿no? Y alrededor unos puntitos que asemejarían los núcleos de los fibroblastos o de las células productoras de las fibras elásticas. Muy bien, hasta ahí se habrá acabado matriz. El siguiente video ya entraríamos a ver de lleno la población celular, tanto fija como móvil. Bien, chicos, eso sería todo. Cuídense.